estudiantes y bienvenidos a un encuentro con la biología. En esta oportunidad vamos a recorrer todo lo que fue este segundo laxo, para así afrontar de la mejor manera lo que será nuestra prueba final del laxo. Presta mucha atención y buena suerte. Este laxo comenzamos hablando de las hormonas vegetales. Entre ellas tenemos leucina, gibberelinas, etilenos, citoquininas y el ácido abscísico. Estas hormonas intervienen en el movimiento de las plantas o de sus partes, y estos movimientos los podemos conocer como tropismos y nastias. Los tropismos son cambios que se orientan de alguna de las partes de la planta y pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando el movimiento va hacia el estímulo y negativo cuando éste se aleja del estímulo. Entre ellos tenemos el geotropismo, el quimiotropismo, el lactotropismo y el fototropismo. Mientras que las nastias son movimientos pasajeros y entre ellos tenemos la fotonastia, la simonastia, termonastia, quimonastia y actonastia. También conocimos lo que eran los ecosistemas y dentro de ellos existían factores bióticos, que son todos aquellos organismos que poseen vida y que hacen parte de los ecosistemas, y los factores abióticos que no poseen vida pero son indispensables para los ecosistemas. Es así que pudimos entonces conocer los componentes, los tipos o los cambios que ocurren en los ecosistemas. Tipos como naturales, que son los ecosistemas terrestres o acuáticos, cambios en los ecosistemas que pueden ser naturales como ocurridos por tormentas, huracanes, inundaciones, o cambios humanos que son esos que ocurren por la acción del hombre como la tala, la quema, la deforestación, y los ecosistemas tienen componentes que son bióticos y abióticos. También vimos lo que era la escala de complejidad biológica y la dinámica de poblaciones y pudimos conocer los niveles de organización de la materia que va desde un nivel subatómico hasta la biosfera. Es así entonces que la dinámica de población es el estudio de las variaciones de la población en relación al tiempo y tienen como unas características que estudiamos durante las clases como lo son la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento, distribución por edades, dispersión, tasa de migración, distribución espacial y la territorialidad. También conocimos la relación que existe entre las especies, que esta puede ser intraespecífica cuando son relaciones entre una misma especie o interespecífica cuando son de diferentes especies. Entre las relaciones intraespecíficas podemos tener la asociación familiar, la asociación gregaria, competencia intraespecífica, asociación colonial y asociación jerárquica. Mientras que las relaciones interespecíficas tenemos el mutualismo, comensalismo, amensalismo, parasitismo, depredación y la competencia interespecífica. Pudimos conocer los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono que interviene en la naturaleza, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo, ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. También conocimos los organismos como componentes de los ciclos biogeoquímicos. Pudimos entender que existen dos tipos de organismos según esta clasificación, como son los autótrofos y los heterótrofos. Vimos que los autótrofos son esos organismos que pueden sintetizar su propio alimento y dependen del sol para realizar el proceso fotosintético. Mientras que los organismos heterótrofos son aquellos clasificados como consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. Estos organismos dependen de los organismos autótrofos para adquirir su alimento, no son capaces de sintetizar su propio alimento. Es así que la transferencia de materia y energía de estas biomoléculas depende de las cadenas alimentarias, que son la forma como los organismos obtienen la energía. Entre ellos tenemos involucrados los productores, los consumidores, los descomponedores. Vimos también lo que es la pirámide alimenticia de los animales, donde podemos encontrar en la base a los productores como las plantas, consumidores primarios, secundarios y unos consumidores terciarios que son otro tipo de carnívoros. Así que entendimos cómo se realizan las cadenas alimentarias, viendo cómo que cada animal o cada organismo se beneficia de otro y esta energía fluye en ese sentido. Es así que las cadenas alimentarias siempre su flecha van a identificar
al organismo o al individuo que se beneficia. En este caso, el gusano se beneficia de la planta y por ende la flecha señala al gusano. Pero en la naturaleza no solamente se dan estas cadenas, sino que se dan las tramas alimentarias, que están conformadas por varias cadenas. Este nos da un mejor entendimiento de cómo es el funcionamiento de los ecosistemas. En las tramas alimentarias, y a estar conformada por varias cadenas, buscamos la interrelación, es decir, cómo una especie, como un organismo, puede servir de alimento a diferentes otras especies y así formar parte de varias cadenas alimentarias. Conocimos también lo que era la biomasa y es toda esa materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía, y estas pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, de la industria agrícola o zona urbana, es decir, todos esos desechos que pueden ser transformados en energía. Cuando hablamos de la producción de un ecosistema, vimos que había una producción primaria y una producción secundaria. Dentro de la producción primaria pudimos encontrar una producción primaria bruta y una producción primaria neta, la cual es la diferencia entre la producción primaria bruta y los procesos metabólicos propios de las plantas. Esta resultado de la producción primaria neta es lo que obtendrán los consumidores secundarios, en este caso la producción secundaria, para poder ser alimentados. La productividad de un ecosistema entonces era la relación entre la producción de un ecosistema y la biomasa. Es decir, en organismos, en espacios donde existía una mayor cantidad de plantas, entonces así podríamos decir que la productividad del ecosistema sería mayor que en espacios donde la cantidad de plantas no era o las condiciones no eran las adecuadas para el mejor desarrollo de este tipo de especie. Cuando hablamos de la producción en los distintos niveles tróficos, pudimos observar cómo la energía o cómo va produciendo la biomasa, se produce y se va transfiriendo desde los organismos productores hasta los organismos carnívoros, viendo que de la cantidad de energía que es aprovechada por las plantas proveniente del sol solamente es un 2% y queda a disposición de los siguientes organismos en la cadena, como los organismos herbívoros, solo un 1% para su consumo. Por último, vimos cómo eran los biomas y comenzamos a conocer ya a estos biomas en grandes aspectos. Vimos que son la totalidad de comunidades biológicas que interactúan dentro de una zona de vida particular. Vimos que habíamos biomas en los trópicos según su clasificación, biomas en zonas templadas, en la región subártica y en la región polar. También conocimos los elementos que determinan los biomas, como el clima, la vegetación, los suelos, las adaptaciones, los humanos y la diversidad. Conocimos lo que eran los climas terrestres, como eran los tropicales, los secos, continentales, los templados y los polares, y la forma de las especies vegetales en los biomas terrestres, árboles, arbustos, hierbas, las plantas trepadoras, las epífitas, hemiparásitas, hidrófitas y rupícolas. Por último, vimos los estratos de la vegetación dentro de una selva, y es que no siempre las plantas se miden en relación a la horizontalidad, sino también a la verticalidad. En este caso estudiamos el estrato basal, arbustivo, el sotobosque, el dosel y el estrato emergente. Espero que hayas disfrutado de este material y te sirva de mucha ayuda al momento de resolver nuestra prueba de Laxo. Así que lee detenidamente todas las interrogantes que allí se plantea, analiza bien cada respuesta que vayas a plasmar y ten mucha suerte en lo que será tu prueba final de Laxo.